Hoy, 7 de marzo de 2021, aquí en Sao Paulo, hace un día comenzó la fase vermelha, la fase roja que llaman aquí, donde básicamente hay mayores restricciones a la apertura de negocios e industrias. Se calculan millones los puestos de trabajo perdidos, miles de empresas quebradas, muchas familias se han empobrecido, pero sin embargo no todos han perdido dinero. Hay países y empresas que están lucrando con esta desgracia. Como vemos, tenemos una farmacia abierta, pero al frente podemos ver en esta avenida Ibirapuera, aquí en el centro de Sao Paulo, un restaurante cerrado, un puesto de periódico cerrado. El día de hoy vamos a analizar toda esa geopolítica de la pandemia. ¿Quiénes ganan y quiénes pierden en esta desgracia? Quédate y te cuento más. Desde inicios de la historia humana, el hombre ha atravesado muchos problemas de pandemia. Sin embargo, estas desgracias no solo han traído pérdidas materiales y humanas, sino también grandes ganadores de estas desgracias. Las pandemias han servido para cambiar el equilibrio de poder entre los países y en las sociedades. El día de hoy vamos a analizar el vínculo entre geopolítica y pandemia. Quédate y te cuento más. Dentro de las principales pandemias que el ser humano ha atravesado, podemos mencionar la famosa peste negra, aquella que ocurrió a mediados del siglo XIV en la Europa medieval y que prácticamente diezmó la población europea en más de un 30% de sus habitantes. También afectó a zonas de China, el resto de Asia y África. Sin embargo, esto fue utilizado por algunos imperios para debilitar a sus enemigos. Es famosa la historia en que la Horda Dorada en Crimea, que atacaba una ciudad genovesa, en lugar de retirarse porque habían sido infectados de este virus, lanzaban sus cadáveres para debilitar a los sitiados, ¿no? Para enfermarlos también. Y es un ejemplo clarísimo de cómo los países utilizan las pandemias para también atacar a sus enemigos. ¿Okay? Esto posibilitó el debilitamiento del Imperio Bizantino ya en el siglo XV, el fortalecimiento del Imperio Otomano que logra tomar Constantinopla en el siglo siguiente. Recordemos que luego se viene otra gran pandemia, la famosa viruela, que atacó toda América post-Colón. Es decir, los europeos traen a las Américas este virus, diezma a la población indígena y eso permite a los europeos tomar como colonia todo el continente. Fue uno de los grandes factores de ventaja militar, si se quiere, para los ejércitos coloniales. ¿Okay? Entonces no podemos olvidar eso, cambió prácticamente la historia de toda nuestra América. Muchos años después tenemos también la presencia de la famosa gripe española, que casi en el final de la Primera Guerra Mundial ayuda a que su desenlace se acelere y que los imperios centrales como Alemania caigan. Es un virus que se originó en Estados Unidos, curiosamente, en un fuerte militar y que se expandió al mundo entero. ¿Okay? Sin embargo, obviamente Estados Unidos y algunos países lo manejaron mejor que otros y pudieron salir mejor parados de ese problema. Pero es indudable que ayudó a que la Primera Guerra Mundial terminase. Luego, muchos años después, ocurrió la famosa pandemia del SIDA, que muchos atribuyen que se originó en África, pero lo cierto es que California, en Estados Unidos, se convirtió en uno de los principales focos infecciosos y esto originó un cambio en las tasas de natalidad en los países desarrollados. Obviamente la mayoría vio caer su tasa de fecundidad a un 1%, lo cual ha generado que los países desarrollados actualmente tengan un problema de envejecimiento en su población, es decir, su segmento de ancianos es muy grande comparado con otros países subdesarrollados. Y ahora tenemos el famoso COVID-19, el coronavirus, que está afectando nuestro mundo y indudablemente va a traer consecuencias geopolíticas. Ya se está viendo el 2020, China acabó con crecimiento positivo de PBI a pesar de estos problemas y Estados Unidos y el bloque occidental acabaron con decrecimientos, tasas negativas de crecimiento de PBI. Esto obviamente va a acelerar el ascenso de China y el descenso de Estados Unidos en su rol de superpotencia. Entonces, como ves, querido amigo, las pandemias siempre han existido y siempre han sido usadas como arma geopolítica de cambio de poder. Podemos también ver una relación muy curiosa entre las revoluciones industriales y las pandemias.
Allá de entre la primera revolución industrial en el siglo XVIII, a mediados de los 1700, se originaron otras pandemias en Europa que afectaron principalmente al Imperio Español ya en decadencia y permitieron que la Gran Bretaña, el Imperio Británico, aprovechando esa primera revolución industrial, pudiese aumentar su influencia y su poderío militar. Luego tenemos la famosa gripe española en plena segunda revolución industrial que permite obviamente la caída de los imperios alemán y austrohúngaro, el afianzamiento del Imperio Británico como potencia mundial hegemónica y el ascenso de Estados Unidos como una de las principales potencias en el mundo. Luego en la tercera revolución industrial tenemos que se más o menos coincide con el advenimiento del SIDA, ¿no? Y todos esos cambios demográficos que hubieron y obviamente también permitieron que Estados Unidos se consolide como una de las superpotencias. Esta tercera revolución industrial en los años 70, la famosa gripe asiática que ocurrió en los años 50 y 60 afectó principalmente a la China comunista, que ya venía complicada por su famoso salto hacia adelante y la revolución cultural. Entonces, como ves, querido amigo, hay un paralelismo muy interesante entre las pandemias y las revoluciones industriales, épocas de cambio acelerado. Las pandemias sirven como catalizadores, como los aceleradores de dichos cambios. Y este COVID-19 está coincidiendo prácticamente con el advenimiento de la cuarta revolución industrial, la industria 4.0, la industria inteligente, hiperconectada, las sociedades hiperdigitalizadas, una economía digital que va dejando atrás una economía analógica. Entonces, muy importante entender esto porque son fenómenos que van en paralelo y que generan todo un cambio en los balances de poder. Muchos hablan de teorías conspiranoicas, del nuevo orden mundial, pero los nuevos órdenes mundiales siempre surgen después de estos cambios. Recordemos que la actual situación, el statu quo, surgió con los acuerdos de Bretton Woods producto de la Segunda Guerra Mundial. Entonces no tiene nada de raro ni de nuevo que ocurra un nuevo orden mundial a raíz de estos cambios que están habiendo, donde seguramente el eje asiático, China, Rusia, India tendrán mayor protagonismo en desmedro del bloque occidental de Estados Unidos y Europa. Mucho se ha hablado también acerca del origen de este problema del COVID-19. Si surgió en Wuhan, China, si fue culpa de los chinos o fue culpa de unos militares americanos que visitaron China unos meses antes, que si hubo una cepa italiana anterior a la cepa china. Y independientemente del origen real, lo relevante es que en este caso, este problema se expandió por el mundo entero. Prácticamente el mundo entero ha sufrido lo que África viene sufriendo a lo largo de décadas. El problema del MERS, el problema del ébola, la población africana ha sido diezmada, afectada, empobrecida, y eso ha permitido que África, sobre todo en la década de los 60, 70, 80, 90, sea expoliada en sus recursos naturales por potencias extranjeras. No sería raro que este problema también tuviera el mismo objetivo. Lo diferente fue que China no quiso quedarse sola con el problema y permitió que se expanda. Independientemente de quién fue la culpa inicial, tan culpable es el que empezó el problema como el que lo siguió. En mi opinión muy humilde, personal, es culpa de los países desarrollados todo este problema. Lo más probable es que sea un virus creado en laboratorio, que las potencias lo están usando como arma geopolítica sin importarles las consecuencias en los países subdesarrollados y pobres como nuestra Latinoamérica. Algo que tenemos que también agregar y resaltar es que estamos viviendo una segunda guerra fría en medio de todo este problema. Estamos en este momento en una pugna entre dos bloques. Estados Unidos y Europa, que quieren mantener el statu quo de privilegio para ellos, y China y Rusia, que están desafiando ese orden de cosas. Y entonces en este momento vemos una segunda guerra fría que para mí, en mi modesta opinión, es parte de una tercera guerra mundial. Ya estamos en una tercera guerra mundial. Porque básicamente tenemos una guerra híbrida, asimétrica. Todos recordamos la guerra arancelaria entre China y Estados Unidos durante la administración Trump. Todos recordamos la guerra financiera entre un petroyuan desafiante a un petrodólar antiguo, o el yuan digital como parte de un desafío a las criptomonedas. También hemos visto los problemas de guerra tecnológica por el tema de Huawei, cómo fue sancionada y bloqueada en su acceso a microchips.
También hemos visto los problemas sobre el 5G. ¿Quién iba a ser el gran proveedor de 5G en el mundo? Donde los países occidentales están en una campaña de miedo para impedir que las empresas chinas puedan ser proveedoras de la red 5G en el mundo. Y entonces ahí vemos un ejemplo de cómo también se generan las guerras periféricas. Todos hemos sabido de los problemas en Ucrania, los problemas en el Cáucaso, los problemas en Siria, Yemen, Libia, Afganistán hasta ahora, Irak, Corea del Norte, Irán, Oriente Medio, Venezuela, Cuba. Todos problemas donde las potencias se enfrentan indirectamente, nos utilizan como sus peones en su tablero de poder. Esa es la verdad, ¿no? Y también hemos visto, obviamente, todo este problema de salud bacteriológico. Se podría hasta pensar que esto es parte de una guerra bacteriológica mundial, ¿no? Donde las potencias están usando esto como los antiguos mongoles en la Horda Dorada, tratando de que el enemigo se enferme más que yo, ¿no? Y debilitarlo para conquistarlo o empobrecerlo, ¿no? Es básicamente ese juego macabro de poder que utilizan las potencias extranjeras. Entonces, no podemos perder de vista todo esto, esta tercera guerra mundial, que podría devenir un enfrentamiento militar. Lo único que lo impide en este momento es las tecnologías hipersónicas, de armas hipersónicas, y el desarrollo de la inteligencia artificial. El primer país que domine abrumadoramente estas tecnologías con la computación cuántica que permite el descifrado de todas las claves criptográficas en el mundo, la primera potencia que logre ese avance es la que va a estar tentada a dar un primer gran golpe demoledor a sus enemigos y tratar de patear el tablero geopolítico y generar un predominio para ellos solos. Por lo tanto, en este momento, la brecha de poder entre Estados Unidos y China, que estaba prevista más o menos para unos 8 años más, se ha visto reducida a la mitad. Producto de que China ha logrado manejar mejor este problema y acabar con tasas de crecimiento positivas, mientras Estados Unidos no lo ha logrado. Esto es un enfrentamiento de modelos económicos por el predominio mundial. Entonces, este ascenso chino ya se ve casi imparable de no mediar una guerra directa, y el descenso americano se va a acelerar por una mayor necesidad de deuda. Recordemos que Estados Unidos, como dentro de los paquetes de estímulo económicos, está imprimiendo dólares usando sus maquinitas de la Reserva Federal, pero como si no hubiera mañana. Pero esto va a tener unos efectos posteriores inflacionarios y pérdida de la credibilidad del dólar. Entonces, todo esto es un conjunto de situaciones que están generando o acelerando más bien estos cambios de poder entre las superpotencias mundiales. Todos hemos asistido a la guerra de vacunas que está habiendo entre los países. Hay desde las que tienen origen americano, como la Moderna y Pfizer, las británicas, las europeas, las chinas como la Sinovac, o la rusa Sputnik, ¿no? Entonces, a la pregunta de cuál es mejor o peor, acá indistintamente de cuál sea la de mayor efectividad, lo cierto es que es un gran negocio. Detrás de todas estas vacunas hay grandes farmacéuticas y como financistas están los grandes megabancos como BlackRock, que cotizan en bolsa. Muchas han mejorado su cotización en bolsa, otras han bajado, pero es un gran negocio de esta desgracia humana, ¿no? Donde se está tratando de persuadir al ser humano, hasta el propio Bill Gates, ¿no? Que en lugar de 2 dosis te tomes 3 dosis, porque detrás de esto pues hay mucho dinero en juego, demasiado dinero en juego. Y obviamente estas personas quieren aprovecharse de esta desgracia, y no solamente con vacunas, sino también con la venta pues de instrumental médico, la venta de equipo de protección personal, la venta de ¿qué te digo?, de periféricos, de repuestos, refacciones para laboratorios, etcétera, etcétera. Entonces, realmente es un gran negocio todo esto de la pandemia, negocio para las grandes corporaciones, y acá no caben luchas ideológicas. A veces se quiere pensar que la vacuna de la derecha es mejor que la izquierda o viceversa. Realmente es lo menos importante en este momento. Lo importante es que nuestros países están siendo estafados, están siendo expoliados económicamente con estos pretextos para poder sacar un provecho. No se está haciendo un buen uso de los recursos públicos para la compra de estos insumos. En lugar de hacer concursos públicos donde hagas competir a los proveedores, se llegan a acuerdos monopolísticos, acuerdos con precios secretos,
muchas coimas, muchas cutras, como se dice criollamente, sobre estos negociados, y pues son las élites las que se están enriqueciendo con la desgracia de los pueblos. Entonces, queridos amigos, como habíamos mencionado, la industria 4.0 y la economía digital son la gran ola de cambio que está detrás de todo esto. Es decir, no nos dejemos distraer. El coronavirus es importante, pero es solo un catalizador. La verdadera ola es la digitalización de toda la sociedad, el advenimiento del transhumanismo, de los robots de segunda generación autónomos con inteligencia artificial, etcétera. Los negocios hiperdigitalizados, que va a generar un cambio en los modelos de negocio en todo el mundo, los está generando en este momento. Todos hemos visto, por ejemplo, que así como hay industrias enteras que están siendo quebradas, por ejemplo, la industria turística, la de aviación, la de hoteles, la de cines, todo lo que tenía que ver con entretenimiento presencial, Las Vegas, Macao, etcétera. Todos estos modelos de negocio están realmente sucumbiendo a los nuevos modelos de negocio como los eSport, ¿no? Como los que son los juegos en línea, el streaming, por ejemplo Netflix, Amazon Prime, ¿qué te digo? Todo lo que es entretenimiento virtual está ganando mucha fuerza, ¿ok? Y todo el clúster que está alrededor de esas industrias, por supuesto que sí. Entonces no es cierto que todos pierden. Pierden algunos y ganan otros. Recordemos la ley física, nada se crea ni se destruye, solo se transforma. Y esa es la verdad también en el mundo económico. La riqueza no se destruye, no se crea ni se destruye, solo fluye de un lugar a otro. Y así son los procesos geopolíticos históricos, ¿ok? No lo olvidemos. ¿Cómo le ha ido a nuestra Latinoamérica con el COVID? Pues de mal en peor. Ya teníamos sociedades injustas, sociedades corruptas, y esto ha acelerado todo eso. Con la quiebra de empresas, la informalidad ha aumentado, se está generando un caldo de cultivo de protestas masivas sociales que en este momento están contenidas por el miedo a salir. Pero en la medida que los seres humanos empiezan a perderle miedo a eso y aprenden a convivir con el riesgo, van a empezar a retomar sus viejas aspiraciones sociales y políticas. Nuestra Latinoamérica lamentablemente está plagada de élites corruptas, élites vasallas, que no tienen amor por sus países, que solamente buscan utilizar este problema de la pandemia para perpetuarse en el poder o sacar un provecho económico, ya sea de izquierda o derecha. Lamentablemente se ha politizado el tema y siempre se ve en términos de buenos contra malos, y no es así. Lamentablemente nuestra Latinoamérica carece de una élite nacionalista, de una élite culta, que pueda tomar una mejor rienda a nuestros países en medio de esta desgracia social, política, económica y sanitaria. Muy bien, queridos amigos, de esta manera estamos llegando al final de nuestro video, habiendo demostrado el vínculo entre geopolítica y pandemia, donde estas desgracias son utilizadas siempre a lo largo de la historia para cambios en el balance de poder entre los países. ¿Qué podemos hacer en Latinoamérica ante este problema? Del gobierno podemos esperar poco o nada, por lo tanto nos toca tomar acción individual. Lo primero es aprender a informarte bien. Y aprender a informarte bien es no caer en sesgos ideológicos, no politizar el tema, no caer en extremos de izquierda o derecha que solamente nos fanatizan e idiotizan. Lo importante es utilizar la dialéctica, escuchar una tesis, escuchar la antítesis y sacar una síntesis de ello. Esto nos va a permitir estar bien informado y tomar mejores decisiones de nivel personal y empresarial. A nivel personal, obviamente, con esta ola de cambio de la industria 4.0 acelerada por la pandemia, es urgente que te actualices en las nuevas tecnologías de la industria 4.0 para que no pierdas vigencia laboral. Y como emprendedor te toca aprender sobre nuevas metodologías de negocio para adaptar tu empresa a esta nueva economía digital, esta economía 4.0, de tal manera que puedas aprovechar esos nuevos nichos de mercado que se están generando. Finalmente, es importante también no caer en ese falso dilema de qué es más importante, salud o economía. Ambos son importantes. No se trata de escoger entre uno y otro, se trata de aprender a convivir con el problema, con el virus, cuidándonos y tomando buenas decisiones que cuiden nuestra economía y nuestra salud, por supuesto. En este canal recuerda que siempre tratamos temas sobre geopolítica, la ciencia para entender el mundo. Espero verte en el siguiente video y espero que este te haya gustado y espero tus comentarios abajo. Te saludo el ingeniero Gustavo Villarreal, tu amigo, te mando un gran abrazo y te veo en el próximo video. Muchas gracias.